Cuando se habla de la historia de la formación del capitalismo, se mencionan como factores fundamentales los cambios institucionales en el Estado, que elevaban la responsabilidad de garantizar seguridad, un marco legal y bienes públicos que propiciaran el comercio y el libre ejercicio de la empresa. Sin embargo, pocas veces se menciona un elemento también fundamental para la expansión del capitalismo, el esquema moral que rodea y abraza al modo de producción capitalista, esquema del cual antes del surgimiento del capitalismo había poco rastro. Si bien han existido estudios relacionados a esto, como la famosa obra del sociólogo Max Weber, La ética protestante y el espíritu del capitalismo, desde la disciplina económica no se le ha dado mayor importancia a estos planteamientos. Un ejemplo sencillo de la configuración de la moral para el correcto funcionamiento del capitalismo se ve en la usura, práctica que, cuando las direcciones de la moral eran dictadas por el clero católico, era constantemente atacada, tratada como innatural y tratada al nivel de un pecado. De esto hoy en día no queda rastro, y sería impensable un desarrollo del capitalismo sin la existencia del interés. Más aún, un mundo como el de hoy, donde el capital financiero y rentista es mucho mayor en número y relevancia que cualquier otro. La estrecha relación entre el capitalismo y moral se ve en un axioma fundamental dentro de la historia de este, el laissez-faire. En su conferencia titulada El fin del laissez-faire, Keynes cuenta cómo es que llegó este principio a la economía, desde filósofos como Hume, Locke y humanistas del siglo XVIII como Rousseau, que reivindican al hombre como fundamentalmente bondadoso y capaz de decidir correctamente. Se empieza a distinguir las bases filosóficas del laissez-faire, bases ulteriormente morales, pues consisten en señalar el bien al que se debe aspirar. Pasando por los utilitaristas, Paley y Bentham, se sigue sembrando el camino de esta idea, el primero por medio de la voluntad divina y el segundo por medio de la voluntad de la razón, llegan ambos a la conclusión de que el objetivo de la conducta humana es ser encaminada a conseguir el mayor bienestar para la mayoría. Así, a través de la defensa de la libre acción del individuo en busca de su propio bienestar, se van armonizando los ideales individualistas, igualitaristas y socialistas. Así se ve claramente en la obra de Bastiat, Armonías Económicas, donde escribe: creo que él ha combinado y ha hecho que actúen en armonía tanto los agentes libres como las moléculas inertes. Creo que todo lo que se necesita para el desarrollo gradual y pacífico de la humanidad es que sus tendencias no sean obstaculizadas y que la libertad de sus movimientos no sea destruida. Sobre estas ideas llega la revolución marginalista y construye desde la economía matemática las bases científicas para estos pensamientos. Dice Keynes: a la doctrina filosófica de que el gobierno no tiene derecho a interferir y a la doctrina divina de que no tiene necesidad de interferir, se añade una prueba científica de que su interferencia es inconveniente. El momento de la revolución marginalista es crucial por sus conclusiones y métodos para el estudio económico. Marca el paradigma y define la ortodoxia que seguirá la ciencia económica. Y a pesar de que posteriormente se rechaza la idea de que el laissez-faire tenga una base científica, así como de los primeros modelos neoclásicos, el dogma del laissez-faire permaneció central en la opinión general como lo que se debía enseñar y de hecho lo que se enseñó. Hay también un cambio importante cuando el análisis marginalista entra a construir sobre las previas ideas filosóficas y económicas. Además de renegar el carácter político de la economía, una vez argumenta a través de la matemática que lo mejor es que no haya interferencia del Estado en la actividad económica, le da la espalda a las demás conclusiones previas, humanistas, socialistas y religiosas, sobre la función fundamental del laissez-faire y la libertad económica del individuo para obtener su propio beneficio se defiende fuertemente, a pesar de que pueda generar el malestar de unos por el bienestar de otros, pues de la mano del darwinismo social se considera sin variación como la acción natural y el destino del humano. Así, la ciencia económica mantiene la base moral del laissez-faire, tomándolo como lo que es fundamentalmente bueno y a su contrario como lo que es intrínsecamente malo y perjudicial, y desecha la conclusión política por la cual se consideraba en un principio que la libre acción individual era naturalmente buena y llevaba al bienestar general. Observando así al laissez-faire como un precepto moral, vale la pena analizarlo de la misma manera, y la misma historia del pensamiento económico da claves de cómo, de la mano del economista que es considerado fundamental para esta, Adam Smith. En su libro Teoría de los sentimientos morales, Smith se pregunta: ¿qué objetivo tienen los afanes y agitaciones de este mundo? ¿Cuál es el fin de la avaricia y la ambición? De la persecución de riquezas, de poder, de preeminencia.
es porque han de satisfacer las necesidades naturales. Así ve a la Sefer desde otro ángulo, no desde el objetivo y omnipresente que ve y concluye que la ambición del individuo llevará al bienestar general, sino desde el plano subjetivo, y se pregunta, ¿qué hace que el individuo tenga tal ambición? Y la relevancia de estas preguntas radica en que de entrada se argumenta que la última pregunta que se hace es falsa, pues de ser por satisfacer necesidades naturales, el salario de un modesto trabajador alcanzaría. ¿Cuál es entonces la naturaleza de esta ambición? Smith se pregunta, ¿de dónde emerge esa emulación que fluye por todos los rangos personales y qué ventajas pretendemos a través de este gran objetivo de la vida humana que dominamos, el mejorar nuestra propia condición? Smith responde, todos los beneficios que podemos plantearnos son el de ser observados, atendidos, considerados con simpatía, complacencia y aprobación. Lo que nos interesa es la vanidad, no el sosiego o el placer. Smith argumenta que la ambición de las riquezas y subir en la escala social radica en el desear ser admirado como se admira a los de alta posición en la sociedad. Mientras al hombre rico se le admira y aprecia por sus riquezas, el hombre pobre, por el contrario, está avergonzado de su pobreza. Siente que o bien lo excluye la atención de la gente, o bien, si le presta alguna atención, tienen escasa consideración ante la miseria o el infortunio que padece. Smith es recordado y estimado como economista, no tanto como filósofo o moralista. Sin embargo, sus reflexiones toman valor considerando el estado actual del desarrollo del capitalismo, en donde enormes industrias se alzan, con una gran rentabilidad. Sostenía sobre esto que Smith consideró la fuente fundamental de la ambición, el ser observado y admirado. Todos los mercados de la imagen, de la persona empresa, donde los llamados influencers, famosos e incluso políticos reinan. Mercados en donde cualquiera podría entrar y obtener muchos beneficios a través de la simple observación y admiración de los demás. Mercados donde ser observado y admirado trae riqueza, y donde la riqueza genera admiración y más observación. Para finalizar, vale la pena mencionar también que Smith consideró esta tendencia de admirar a los ricos y de alta condición y de despreciar a los pobres y de baja condición como el origen de la corrupción de la moral, y retomando a Keynes, este considera que una de las razones por las cuales el ideal de laissez-faire es simplemente algo que hay que dejar atrás es que el capitalismo dejado a sí mismo es en muchos sentidos extremadamente cuestionable.